Bienvenidos a Que Ruede. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Luis Valdés y soy el conductor de este programa. En este programa contamos historias de lo difícil que es llegar a primera división y a veces en ocasiones lo difícil que es mantenerse. Y hoy nos encontramos con Guillermo Javier Rodríguez Román. Así es, ¿Cómo estás, hermano. hermano? Muy bien, ¿y tú? Muchas Bien, bien, gracias bien, por la bien. invitación y por el espacio. No, gracias a ti por aceptar la invitación y vamos a platicar lo que es un poco de toda tu carrera futbolística. Un poco de tu trayectoria. Sé que estuviste aquí en San Luis en sub-17, sub-20, si me equivoco, me corriges, no pasa nada. Muy bien, En Jaguares de Chiapas, sé que debutaste en Copa MX. así es. Es un poco de lo que yo por ahí estuve investigando, pero ahorita lo vamos a ir Desmenuzando. desmenuzando paso a paso. Primero quisiera preguntarte, ¿tienes algún apodo ahí tuviste algún apodo con el que te identificara la gente o? Pues no, fíjate, realmente me decían Román, a lo mejor por el apellido, pero apodo como tal, no. Que yo sepa, no. Ok, ¿y quién fue el primero con el que ingresas o porque te llama a ti la atención el fútbol? O sea, ¿de quién nace? ¿Vienes de una familia futbolera o prácticamente tú eres el único apasionado? No, fíjate que no, mis papás no les gusta el fútbol, o sea, realmente ellos eran de hacer deporte, sí, pero jugaban básquetbol los dos. Ok, Ahorita haciendo memoria, pues con mi papá nunca he visto un partido de fútbol, o sea, mi papá el fútbol es algo X, pero yo desde chiquito me llamó mucho la atención la pelota, o sea, yo era de... Mi primer palabra fue, creo que le decía bol a la pelota. ok, Entonces yo me la pasaba jugando en el patio desde entonces, yo prefería jugar que en los videojuegos, en vez de los videojuegos yo prefería estar jugando en la cochera. O sea, mis hermanos eran de 3 horas jugando y yo prefería estar en la cochera. Y en ese entonces que había oportunidad de salir a jugar a la calle, pues yo con los vecinos estaba toda la tarde jugando ahí, ¿no? Y ok, después empiezo ya en la escuela al fútbol, donde hacían torneos intercolegiales y luego íbamos a torneos regionales. ok. Pero fue a raíz de ahí. El fútbol siempre me llamó la atención, pero jugando, ¿no? Yo nunca fui mucho ni de estar viendo partidos, ni de estar jugando videojuegos. Eso era más jugarlo. Sí, jugar era lo que me gustaba. Eres como el Carlos Vela que dice que, bueno, Carlos Vela de plano dice que no le gusta, ¿verdad? Pero, o sea, te gusta más jugarlo prácticamente, o sea, Sí, sí, sí. no tienes así como que te gusta algún equipo o... Realmente no, o sea, como nunca fui ni de ir al estadio en el fútbol, ni a ver partidos de fútbol, no, nunca tuve afición por algún equipo en especial. A lo mejor porque mi papá tampoco me inculcó la pasión al deporte, yo era de practicarlo. Era Ok. muy competitivo, muy disciplinado y sí me gustó mucho. Digo, todo el proceso ahorita que me pones a recordar fue muy buena etapa. Realmente estamos hablando ya de hace 10 11 años, pero la experiencia fue muy buena y muy agradecido de haber podido experimentar toda esa etapa del fútbol. ¿Y dónde es donde empiezas? O sea, ¿qué parte o en qué momento tú dices, sabes qué, yo quiero ser profesional o nunca te pusiste así como tal esa meta? O si fue, vamos, lo viviste y dijiste, pues lo que tenga que pasar simplemente. O sea, si llego bien y si no, pues no pasa nada. Fue un punto, yo creo que íbamos a entrenar martes y viernes en la primaria, secundaria también 2 veces por semana. Sin embargo, a los 12 años que empezamos en la cuarta división con el equipo de Sefor Potosí, con el profesor Jorge Merino y Roberto Martínez, el Bobe, Ujú. me acuerdo muy bien que el profe Merino una vez nos dijo, a ver, ¿quién de aquí quiere ser futbolista profesional? Yo creo que teníamos como 12 años y fue cuando levanté la mano y dije, yo quiero, pero porque me apasionaba ir a entrenar, me apasionaba competir, Ok. o sea, era disfrutaba mucho el fútbol, la verdad. Y en esa vez que hizo esa pregunta ese profesor, fue que dije, yo quiero ser futbolista y a partir de los 12 años, pues lo tenía muy, muy claro, que yo quería llegar a ser futbolista, porque me gustaba. Y bueno, dices que fue en la secundaria más o menos 14, 15 años. ¿Y cómo es que ya inicias en el ámbito profesional? O sea, cómo vas a hacer esa visoría o te invitan o tú ya venías con un proceso? ¿Cómo fue esa parte de ya pertenecer al San Luis? Precisamente con el profesor Jorge Merino, a los 12 años era el CEFOR Potosí, una cuarta división en la que competíamos dos categorías más grandes que yo y dos más chicas, entre 95 y 92, 91. Y ganamos los torneos regionales, los estatales,
quedamos un campeonato nacional, yo tenía ahí 15 años más o menos, y fue entonces cuando surgió la sub-17 en la liga, ¿no? Ok. Ganamos este campeonato nacional y al profesor le dan la plaza como entrenador de la sub-17 y es ahí donde nos jala a ciertos jugadores de este equipo, ¿no? Ujú. Los que dábamos la edad y a quien él eligió. Yo creo que de ese plantel nos fuimos unos 10 jugadores. Lo complementaron con jugadores de México y fue ahí donde empezamos en la sub-17 con el profesor Jorge Marino. Ok. ¿Y entraste ya de 17 años o un poco más chico? No, más chico, yo tenía 15 años, porque ahí era la categoría 92-93, Ok. y en este proceso de la sub-17, pues yo creo que competí un año, llegó el profe Nacho Ambriz y ahí fue donde tuve la oportunidad de ir a pretemporada con Nacho Ambriz, tenía yo 16 años, Ok. y fue una buena experiencia, la verdad es que como era muy, muy, muy apasionado el haber entrenado con el profe Nacho Ambriz me gustó mucho. ¿Y Sí. cómo fue ese llamado a esa pretemporada? En algún punto hicimos una interescuadras entre la sub-17 y primer equipo. Lo más común era la sub-20 con el primer Ujú. equipo, pero en esa ocasión nos tocó participar sub-17 con el primer equipo. Y yo creo que algo le llamó la atención a Nacho Ambriz de mí, que ese mismo día me dejó entrenar con él al final del entrenamiento. Nos quedamos practicando salidas y Ok. este, fildeos, que era algo que los fildeos de cabeza. A mí me Ok. gusta mucho competir por arriba. Y de ahí fueron como tres entrenamientos que me quedé entrenando con Nacho, que él me decía, Exclusivamente con él. sí, me quedaba con él y terminando el entrenamiento. Y después de eso venía la pretemporada y fue que me fui a pretemporada con ellos. Me invitó el profesor Nacho Ambriz. Entre ellos iba uno de tus invitados, que era Picos, Ok. si no mal recuerdo. O si no era Pablo Pájaro, Kalish, el Pollo Ruiz. Ok. Fue cuando llegó ay, güey, el jugador de América Greñudo, ¿cómo se llama? El- Ecuatoriano. Michael Arroyo. Michael Arroyo, fue cuando recién llegó Michael Arroyo. Ok. Esa pretemporada me tocó con el Negrito Medina, con el Borita Alcántar, con Amaury Ponce. O sea, compartió vestidor con todos Sí, esos. sí, fue muy buena experiencia porque yo tenía 16 años y también me voló la cabeza en el sentido que yo, como futbolista, pues yo a esa edad también, pues no tomaba, no salía. Y el ver el mundo de un futbolista real fue como, caray, aquí la gente, pues muchos tomaban, muchos iban de fiesta Sí, sí, sí. y fue esa barrera en el que a lo mejor no me supe relacionar bien porque mi compañero de cuarto fue el Negrito, Ujú. como que hubo ese conflicto ahí, pero bien, fue muy buena experiencia, la verdad. Sí, pues que ya de hecho llegar a entrenar o que ya el profesor te vea para invitarte, creo que sientes que estás a un paso ya adelante, o sea, ya estás por encimita de todos los que vienen, o sea, con todos los que entrenas, o sea, ya te estás acercando al sueño, pues, de jugar en primera división. El hecho de que te tomen en cuenta para una pretemporada, pues se habla muy bien y aparte te da ánimos para seguir luchando por lo que uno quiere. Sí, sí, sí. Y en esa etapa de la sub-17, ¿tú de qué posición jugabas? ¿O cómo te Jugué desenvolvías siempre ahí? de defensa central, Ok. con línea de 4. Cuando era la línea de 5, a veces jugaba como lateral volante o stopper por derecha, pero normalmente jugábamos con línea de 4 como central por Ok. derecha. Y en esa etapa de la 17 se te daba mucha oportunidad, o sea, sí eras muy recurrente para poderte mostrar y demostrar a los de arriba que tenías el nivel para estar con ellos. Sí, o sea, realmente, como te digo, la importancia de tener claro lo que uno quiere. Yo en ese entonces estaba muy obsesionado con el fútbol. Para mí el Ujú. fútbol en ese entonces era todo, Ok. porque dejé de lado, no dejé de estudiar, pero sí me tuve que ir a una prepa vespertina para poder entrenar en las mañanas. Ok. Y, o sea, ahí sí estaba de lleno en el fútbol. Entonces, cuando uno tiene claro lo que quieres, creo que es más fácil que se te vayan dando las cosas. Sí, Digo, es claro. una combinación entre suerte y perseverancia y Ujú. sacrificio y en ese entonces creo que se encontró ese caminito a buena edad. Sin embargo, a lo mejor no estaba listo para... Algo me vio Nacho, a lo mejor. Ujú. Técnicamente me considero bueno, iba muy bien por arriba, este, pero fue ese proceso entre la 17 y la 20 que,
que aprendí muchas cosas, ¿no? Conocí mucha gente que actualmente son mis amigos al día de Ok. hoy. ¿Y cómo fue el tema con tus papás? Por ejemplo, de que digo, tus papás que no... Sí, es mm, un tema. Sí, mis papás el fútbol realmente nunca les gustó. O sea, yo tuve la oportunidad a los 14 años, unas visorías de Atlas. Ahorita que hago memoria, me invitaron a irme a probar a Atlas. Mis papás no me dejaron ir porque ellos era como, soy el primogénito, soy el mayor Ok, de mis hermanos y pues no me quisieron dejar ir a Atlas. Luego tuve otras visorías de Pachuca que también me invitaron a ir. Mis papás tampoco me dejaron ir. Entonces fue un punto en el que, bueno, entiendo la parte que a mis papás no les gustaba el fútbol, a mí sí. sí. Pero en un punto me apoyaron. Cuando estuve ya en la sub-17, ellos me apoyaron. Digo, toda mi primaria y secundaria, mi Ujú, mamá llevándome a entrenar. ok. Entonces, al final siempre tuve ese apoyo. Y bien, hoy día la parte que agradezco a mi papá es que me hizo ganarme yo lo mío. O sea, cuando él vio que empezó a ganar algo, ya no me apoyó con nada. Entonces, Ok. a los 16 años nos daban algo simbólico, pero fue que pues aprendí a valorar. Digo, hoy día uno valora el trabajo. Sí, claro. Entonces, bien. Sabes cuánto te cuesta ganarte las cosas. Sí, bastante. Y después de la 17 ya viene el proceso a la 20. Así es. ¿Y fue así tal cual directo o hiciste una prueba o tal cual el equipo de la 17 lo brincan a la sub-20? Brincaron, la mayoría, fue ese lapso donde yo ya estaba entrenando con el primer equipo, Ok, luego bajaba a veces con la 20, pero jugaba con la 17, fue ese lapso en donde ok. prácticamente brinqué a la 20 con varios compañeros más, pero sí, O sea, ¿cómo se? ya eras parte del primer equipo, o sea, ya eras más recurrente en los No, entrenamientos con ellos. realmente estuve la pretemporada, yo creo que 2 meses más, y luego entrenaba con David Rangel en la 20 Ujú, y jugaba en la 17, y luego ya de plano bajé otra vez a la... Ah, no, fue el lapso, el cambio a la 20, ok, pero yo era el menor, yo era 93, tenía compañeros 91, ok, y fue un lapso donde pues a lo mejor por la edad no... O a lo mejor al entrenador no le gustaba mucho el estilo de juego y no dejé de jugar un tiempo, ok. pero después lo retomé. Ah, eso es otro tema, de los que llega un entrenador nuevo y si no le gustas cómo juegas, tu estilo de juego, Sí. o bien no le caes bien, pues te puede hacer un lado. Y Sí. fue parte de lo que me tocó vivir ahí en el San Luis. Pues sí, sí, yo también creo mucho que son muchas que tienes que aprovechar las oportunidades que se te dan, porque luego puede llegar alguien y te cepilla por completo y pues te Sí, borra. son factores que no dependen de uno. Digo, acá nos tocó el cambio de Televisa, luego llegó Chargoy, luego Chargoy vendió el equipo o la plaza a Chiapas, que fue cuando nos tuvimos que ir para allá, ¿no? Entonces, Bueno, pero ahí eran factores que no dependen, porque llevas un proceso y llega un sí. entrenador nuevo, o de plano irse a jugar a otro lado, pues es empezar otro nuevo proceso, competir con nueva gente, llenarle el ojo al entrenador nuevo, entonces es parte de, pero sí complicó todo un poquito. Y bueno, antes de pasar allá a Chiapas y el tema de los cambios, veo que debutaste en Copa MX. Así es. ¿Quién te debuta ahí? ¿Qué entrenador? ¿O cómo es que es ese llamado para decirte, sabes qué? Pues es un torneo y quiero este grupo selecto de jugadores porque los voy a debutar. Ahí tuvimos la suerte, el factor suerte, en que nuestro entrenador Gerardo Silva, papá de Edson Silva, compañero y amigo mío, era el entrenador de la sub-20, pero quedó como interino en el primer equipo. Este, y fue que nos dio la oportunidad a muchos de la sub-20 de jugar Copa MX. Ok, El partido jugamos en Dolores contra Cruz Azul. contra Cruz Azul Hidalgo. Ajá, Sí. ese partido pues sí nos fue mal. Luego jugamos el siguiente partido contra Jaguares de Chiapas precisamente Ujú. y empatamos 1-1. Pero yo creo que debutamos en Copa a lo mejor unos 8 compañeros de la sub-20, más o Ok. menos. Y ese primer debut, me imagino que allá pues fue diferente a debutarte aquí en San Luis, ¿no? O sea, me imagino Sí, que, digo, me imagino, al menos de que tú me digas algo diferente, pero creo que el hecho de debutar aquí con tu gente, o sea, sí es una sí, emoción sí. diferente que debutar fuera de casa. Sí, los nervios de que invitaba uno a su familia, invitabas a los amigos y que te estaban viendo en la grada o que te echaban porras ahí, la verdad sí es una experiencia muy, muy buena. ¿Tus papás fueron a verte ese partido? Ay, híjole, no recuerdo, pero a lo mejor, no dudo que sí hayan ido. Ok. No, me acuerdo. ¿Y jugaste ese partido, lo iniciaste de titular o fue de cambio? No, de titular los dos.
El Los dos. de Cruz Azul y el de Jaguares. Sí, Y el de Jaguares. Y por ejemplo, ya aquí, ese día que te levantas ya para ir al estadio o sea, debutar con Copa, ¿cómo fue? O sea, ¿si eran muchos nervios? O... Sí, yo creo que sí pasa eso digo, es inevitable los nervios. Al Ujú. final es algo que se siente pero conforme va pasando el partido como que vas agarrando seguridad. ¿Y qué tal el ambiente con toda la gente? Pues bien, realmente no recuerdo cuánta gente había ese día del estadio, Ok. no era mucha No, realmente, pero pero, pues... pero sí, o sea, al final uno ubica de, híjole, ahí están mis amigos, ahí está mi familia, y es bonito sentir esa experiencia. Y a ese partido, el de Chiapas, quedaron 1-1, dices. 1-1, sí, Entonces sí. ahí gritaste el gol con tu gente. Sí, fue gol de Edson Silva precisamente, Ok. no se me olvida, ¿cómo ves? No, pues qué chingón, la verdad, te digo. El hecho de ya llegar a un punto en el que debutas, o sea, no, digo, hay gente que debuta 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, lo que sea. En tu caso fue mucho tiempo, o sea, sí te tocó debutar todo el partido, Sí, sí, sí. pero el hecho de ya llegar y poner un pie en un estadio de primera y aparte en un torneo que ya se acerca al más alto nivel que es la primera división, pues digo, cualquiera de nosotros, bueno, yo hablo por mí mejor, si es un sueño que no muchos logran. Sí, sí, sí. Y me imagino que la perseverancia es factor. ¿O tú qué crees que por qué crees que haya sobresalido de los demás? Pues sí, como te comentaba, la perseverancia, el sacrificio, realmente el fútbol es mucho sacrificio. Digo, yo me perdí de Semanas Santas con mi familia. Mi familia acostumbra a hacer campamentos en Semana Santa. Okay. Es muy unida a la familia de Río Verde, San Luis Potosí. Digo, la familia Rodríguez también, de aquí de San Luis. Pero sí me perdí años nuevos, me perdí algunas navidades, me perdí Semanas Santas, que para mí me pesaban, ¿sabes? Entonces, al final el fútbol es sacrificio, es mucha disciplina, mucha constancia, mucha perseverancia, y es ahí donde se combinan con el factor suerte, porque al final sí va de la mano. Digo, llega a lo mejor un entrenador que le llenas el ojo y te echa la mano para que juegues, ¿no? Entonces, para mí fue eso, mucho sacrificio. El fútbol es mucho sacrificio. Y en esa etapa de que ya debutan en Copa, como quiera, ¿se le sigue tomando en cuenta? O sea, ¿el entrenador interino se continuó o si trajeron otro entrenador que pues, los borró por completo? Es que fue esa transición. Estaba Sergio Bueno como. No, estaba como Sergio Bueno ahí de la mano llevando el equipo. Ok, Pero fue ese lapso donde vendieron equipo a Chiapas, hubo mucha incertidumbre, llevamos un muy buen proceso muchos, ok. y de repente nos cortan las alas y ya no hay plaza de fútbol en San Luis, y ahí fue ¿y luego qué sigue? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Y fue cuando recibimos una llamada, bueno, yo recibí una llamada que si me interesaba irme a Chiapas, y en ese momento decidí irme, dije, bueno, me quiero seguir persistiendo en Sí. esto que quiero, y sí obtuve el apoyo de mis papás, me dijeron, adelante, si te quieres ir, vete. Ese año lo dejé de estudiar, o sea, ese año sí dejé ¿Y qué de. edad tenías ahí Ahí tenía 18 años, 19 años. cuando vas para allá? Ajá. Ya estaba en la universidad, Ok. ahí pausé un año la universidad para seguir mi sueño allá en Chiapas, pero híjole, la verdad es Y que qué sí. tal fue vivir allá en Chiapas? Digo, porque aquí vivías con papás, o sea, Sí, vivías, quieras o no, pues estás entre familia y todo. Ya el hecho de irte a otro estado y lejos, ¿cómo fue esa etapa allí en sí, fue Chiapas? O un sea, cambio duro. Digo, al final a mi familia no la extrañé mucho, a lo mejor en la parte de que convivía con mis cuates, con mis amigos, ok. pero sí fue un golpe de realidad el calor, allá era estar sudando todo el día, meterte a bañar y salías así otra vez sudando, y los mosquitos, todo el día estás todo picoteado, pero con el paso del tiempo te acostumbras al calor y así, ¿no? Pero Ok. bueno, la casa club también era un tema que, puta, O esa sea, fue no se me difícil. olvida, sí, llegamos, pues era la casa club y haz de cuenta nos aventaron ahí a 40 güeyes a la No casa. mames. O sea, era un cuarto donde eran 6 literas, 4 literas, entonces éramos 8 güeyes en un cuarto, con el calor era imposible dormir, los güeyes colgaban sus uniformes en las literas, entonces el cuarto apestaba, y aparte fue una etapa, digo, ahorita me da risa, pero sí, de que Sí la sufriste. pues nada, es O no, parte de, es sí. parte de, es parte de, pero sí, Pero esa fue parte. el hecho de, bueno, ¿cuántos se fueron de aquí? O sea, ¿cuántos sí tomaron la decisión como tú de irse para allá? De aquí de San Luis, es que sí nos cortaron la sala a muchos, por ejemplo, Moy Ramos, que era muy buen jugador, ahí sí, no sé por qué no llegó, no se lo llevaron, pero sí,
Nos fuimos, yo creo que 8 jugadores de aquí de San Luis. Pero allá en Chiapas había muy buenos jugadores también, digo, que hoy día tengo contacto con ellos. Ok, Y fue competir con ellos, también fue llenarle al ojo al entrenador con competencia nueva. ok. Pero fue un buen reto, la verdad es que sí. La gran mayoría no era de Chiapas, o sea, muchos iban de Muchos fuera. eran de unos 8 de San Luis, otros de México y otros de Mochis. Un entrenador llevó como dos de Mochis y la gente local de ahí de Tuxtla. Ok, y esa etapa en Chiapas ya llegas directamente a la sub-20, ¿no? Porque Sí, o llegas registrado con primer equipo. no, a la sub-20, llegamos a la sub-20. Y esa etapa en la sub-20 fue, o sea, sí se te dieron las oportunidades. Pues bien, O, hicimos un buen torneo. Ahí fue complicado también porque a última hora nos avisan que íbamos a jugar nada más de locales, no íbamos a viajar a jugar los partidos de visita, sino que había un equipo de Guadalajara que iba a jugar los partidos de visita. Fue muy, muy extraño, entonces era jugar cada 15 días, pero gracias a Dios tuve sí la oportunidad de jugar la mayoría de los partidos, ok. porque bajaban jugadores de la primera división ¿cómo se dice? A jugar en la Sí, sí, sub-20, sí. Sí, creo que era la regla de 4 o 5, sí, ¿no? 4 o 5 que de primera división que bajaban a jugar en a la jugar a la 20. 20. Entonces, normalmente bajaban delanteros o medios ofensivos. Yo como era defensa, pues, me tocó, gracias a Dios, jugar la mayoría de los partidos. Ok. De los pocos que jugamos, me tocó jugar. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Chiapas? Estuve 2 semestres, Un año completo. un año completo. Y bueno, ya en esa etapa en Chiapas de la sub-20, en el proceso de adaptación, ¿cómo llega ese primer llamado para Copa MX también con Chiapas? También, yo como eran partidos entre semana, para a lo mejor para no fatigar a los jugadores del primer equipo, Ujú, nos daban oportunidad algunos de la 20 en la Copa MX. ok, Y por ahí jugué contra Alebrijes, me parece. De hecho, sí. jugué en contra de este portero, el portero me regaló su playera, que es portero aquí de Cancholas, se me fue el nombre. No sé. Gerson Ah, Marín, se me fue el nombre. ok. Saludos a Gerson. Él jugué ese día contra él, este, y bien, digo, fue la oportunidad que tuve de jugar ese partido Y de lo Copa. jugaste igual de local. Ese jugamos en Oaxaca. No, Ok, ahí sí viajamos, ok. ¿Y de visita. Chiapas tenía primera en ese entonces? ¿Así Sí, era tenía primera equipo de división? primera división. O sea, el equipo de aquí se lo llevaron también a primera, pero en Chiapas, ¿verdad? Así es, sí, sí. Y ese debut con Chiapas, ¿crees que también acercaba tu sueño de llegar a primera? O, Sí, sí, yo también lo tenía muy claro. O sea, dije, quiero ser futbolista, pero si a los 21 no he debutado, no me voy a aferrar a o seguir sea, te jugando. pusiste una Sí, edad. me puse una fecha límite porque dije, no, no me quiero desvivir o dejar perdiéndome, no me quiero perder de otras cosas por estar en esto. O sea, sí me puse, si a los 21 no he debutado, ya, lo voy a dejar. Ok, Entonces sí estuve allá de los 19 a los 20. Pero llegó un punto donde no veía claro. Aparte llegué a la edad donde ya no daba la 20. ok, No fui contemplado para el primer equipo, entonces me regresé acá a San Luis ok. e intenté en Santo Soledad, pero por ahí no tenía buena relación yo con David Rangel y ni me metía a los interescuadras. Ok. Entonces me fui a Atlético de San Luis, ya era Atlético de Ujú, San Luis con el profe Manrique. ok. Y estuve ahí yo creo que un mes, dije, bueno, me quedo jugando aquí. Pero es otra parte donde te digo que Flavio Davino, que era el entrenador, y los nuevos dueños, Ujú. pues traían a su gente. Traían un plantel en el primer equipo de 40 jugadores, luego traían los sobrinos de X futbolistas, y dije, y les daban más prioridad a ellos, que no habían jugado algunos ni tercera división, y yo ya lo veía más por el lado de que, bueno, estoy sacrificando la uni, pues Sí. mínimo, denme un poquito más, o denme lo mismo que le querían dar a los sobrinos o a los jugadores que traían los jugadores. Apadrinados. Ajá. Y no, fue un punto que no te damos eso, si quieres es esto, y ahí fue cuando decidí ya dejar el fútbol. Ahí, o sea, ese momento se acabó para ti ya el... Para mí sí, sí, porque sí dije, no voy a andar yéndome a segundas divisiones a jugar. O sea, ya dije, es donde más, estando como en un equipo de primera división, es más fácil llegar. Ok. Entonces, cuando ya no estuve en ese punto, decidí dejarlo. Sí. ¿Y fue una decisión fuerte para ti? ¿O sea, sí impactó anímicamente o moralmente? ¿O fue... No, sí me costó. Y yo creo que fueron años, pero el día que decidí dejar el fútbol,
lloré. O sea, estaba con mi novia, actualmente esposa, y me habló Miguel Brito, que era el administrativo del club en ese entonces, Ujú. para decirme, Memo, ¿vas a venir a firmar o no? Entonces, yo llevaba ya días pensándolo y dije, no, es que yo ya lo veía más hasta por mínimo, denme lo que le van a pagar a ellos, ¿no? Ok. Y fue el día que decidí dejar, dije, no, ¿sabes qué, Miguel? Ya, hasta aquí. Y esa, en cuanto colgué, pues abracé a Elisa, que es mi Ujú. esposa, y me desahogué, lloré mucho porque sí fue una decisión difícil, yo creo que fue de las más difíciles que he tomado porque pues ya estaba arrastrando 7 años de Pues, sacrificio, 7 años de trabajo, de perseverancia y el día de decir ya hasta aquí, pues claro que me costó. y, o sea, bueno, bueno, dejas claro que no ibas a intentar en otro equipo, o sea, aunque No, te hubieran ofrecido en otro lado, más económicamente no te hubiera sido. no, y no me arrepiento, la verdad es que el fútbol te da mucho y yo lo que más rescato es las amistades. Hoy día de mis negocios son amigos del fútbol, gente conocida del fútbol, entonces muy agradecido de haber vivido la experiencia, pero sí tenía claro que si no llegaba a cierta edad ya lo iba a dejar. ¿Y cómo era cómo era compartir vestidor ahí con los de primera? O sea, ¿sí te tocó un vestidor de primera fuerte o Sí, sí, pues por ejemplo, el Borita Alcántar sí era muy pesado. El Negrito Medina también. Ellos, de hecho, fueron los que me raparon en la pretemporada que te comento. con Tenía San Luis? 16 años. Y sí, pues así nos hicieron bajar a cenar, todos trasquilados, y sí fue un ambiente de... híjole. Pero es parte Sí, sí, sí. de las novatadas. ¿Y el entrenador que tú crees que más te haya dejado a nivel profesional, tú quién crees que haya sido? Nacho Ambriz, a mí me gustaba mucho su estilo de juego, de que no tenemos ojos en la espalda, sino Ok. que apóyate en tu jugador que tienes enfrente, el jugar de primera. Nacho Ambriz regaba la cancha antes de entrenar, entonces hacía que la pelota corriera más rápido. Y me gustó mucho su estilo de juego. Yo creo que le faltó que le tuvieran más paciencia aquí en San Luis. Para mí es muy buen entrenador y fue de quien más aprendí realmente. ¿Y qué crees que te haya faltado para dar ese último paso? O sea, sí, ese último estirón para llegar o poderse consolidar más tiempo en primer equipo. Hoy día lo que reconozco es que me faltó enfoque, a lo mejor, porque hubo un punto en el que llevaba de la mano la universidad y el fútbol, y era donde no estaba ni allá ni acá. O sea, salía de entrenar y ya estaba viendo, híjole, no voy a llevar a clase. Entonces salía a las carreras, me iba a estudiar y luego los profesores o estudias o juegas y reprobaba materias. Entonces creo que me faltó algo de enfoque, decir, dejar de lado la escuela y meterme de lleno al fútbol. Digo, Ok, hablo antes de irme a a Chiapas. Chiapas, pero a lo mejor es eso. Yo creo que faltó enfocarme más. A pesar de que tenía muy claro lo que quería, me Ujú. faltó, es lo que yo percibo o ¿Y, reconozco. y ahí en Chiapas fue la etapa con los entrenadores fue buena o sí te costó un poco la adaptación con ellos? No, fue bueno, realmente. Ahí estaba un profesor que se llama Carlos Rivera. Tenía muy buena relación con él, tenía toda su confianza. Hicimos muy buen torneo, a pesar de que jugábamos solo de locales. Nos fue muy bien. Y, y no, pues tuve buena relación, sin embargo, no. Sergio Bueno realmente no debutó a nadie, a nadie. Por eso digo el factor suerte en cuestión Ok. de que pues al rato llegó la Volpe, yo ya me había venido a San Luis y la Volpe debutó como a ocho compañeros, que fue que dije, híjole, si me hubiera quedado, a lo mejor me hubiera quedado. Y En todo entonces caso, a lo ahí, mejor no. ahí en Chiapas, o sea, se acaba tu etapa con los 20 años y te dicen, bueno, no te dicen, no, no eres contemplado por el primer equipo, entonces por consecuente vas para atrás, o sea, se acaba el contrato con ellos. Sí, sí, sí. No, y aparte fue, a lo que iba con el tema de Chiapas de sufrirle, fue porque no pagaban. Realmente uno tenía que sustentar los gastos allá. O sea, fue una parte de que, oye, 3 meses y no pagan. Y entonces, pues sí, los del primer equipo con un mes tenían para vivir, Sí, sí, o con lo de un tranquilamente. sueldo para vivir lo demás, pero uno allá, pues sí tenía que pedirle a sus papás, teníamos que pedirle a nuestros papás apoyo porque no nos daban nada en 3 meses. Teníamos la casa club, eso sí, pero de ahí para salir, para comer, pues no había nada de apoyo. Y O ahí sea, les sí, daban de comer en la casa club. sí, sí, sí. O sea, No, pero sí eran, hay videos ahí de que amanecían ratas en la alberca, tenía alberca bajabas a cenar y veías ratas ahí en la cocina, o sea, sí,
Sí, fue una experiencia desagradable, Fuerte. pero bueno, Fue parte de, es ¿no? parte del show, sí, estuvo Y bueno. no, bueno, en algún momento llegaste como a desistir, o sea, estando ahí en Chiapas dijiste, no, sabes que yo me voy a regresar. No, fíjate que no. De hecho, nuestro amigo Daniel Wizard sí a los 6 meses dijo yo ya me voy, así ya no aguanto, él sí se quiso regresar. Ok. No le gustó el caldo de rata. No, y tuvo la desgracia de que sí bajaban a jugar muchos delanteros. De los Ok. pocos juegos que jugábamos, bajaban delanteros del primer equipo, entonces tenía poca participación. Fue factor. Y aquí en San Luis, ¿tú quién crees que era como el prospecto que no crees que crees que no llegó, o sea, que le faltaron las oportunidades, quitándote a ti, ¿verdad? O sea, Fíjate que había muy buena camada en San Luis Potosí. O sea, compañeros que actualmente juegan, digo, ujú, tengo yo creo que tres, de entre ellos. Pero hubo una parte donde, ¿qué serán? Como 8 jugadores del San Luis se fueron al América y ok, les fue muy bien allá. O sea, por eso digo la parte suerte, porque un entrenador que está cerrado a cuidar su chamba y no arriesgar metiendo a un chavo a jugar, pero hay otro entrenador que le da oportunidad a los jóvenes. Fue lo que le pasó a muchos compañeros de aquí de San Luis que se fueron a América y les fue muy bien. Algunos de ellos debutaron, ujú, jugaron en Estados Unidos con el primer equipo o debutaron en la liga. Entonces, teníamos muy buena camada, te digo, y ahí tengo ahorita 2 compañeros que siguen jugando. Uno de ellos, Edward, está jugando en Dubai, el Cachis juega en Indonesia, el Mansa, otro juega en Rangers, el equipo mm, de de Escocia, ¿no? Marco Fabián. Ah, de Marco Faena, ok. Y así, la verdad es que sí había muy buenos jugadores, pero sí, también no sé la razón de que por qué no hayan llegado o no, Oye, ya es bueno, y otra fíjate, cosa. te voy a hacer una pregunta que no le he hecho a nadie. ¿Tú qué crees que sea, suerte o talento? ¿Qué Las crees que le falta a dos, la gente para llegar? pues son las dos, tío, como te decía, van de la mano, porque ¿Sí? sí es un factor suerte. Me tocó ver jugadores es que, por ejemplo, en la 20 tenía compañeros que no jugaban nada, pero en el primer equipo haciendo un interescuadras, Aguiñaga, me acuerdo que fue Aguiñaga, debutó a un compañero, a Ricardo Valderas, Ujú. muy bueno, pero lo debutó a la semana de haber hecho interescuadras entre el primer equipo y la 20, le llenó el ojo y lo debutó el fin de semana. Le dio la confianza, cuando en la 20 no había participado Ok. nada. Ahí es cuando digo, güey, este güey tuvo suerte, pero de la mano del sacrificio y esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? En su momento. Sí, sí, porque, por ejemplo, tú estando en Chiapas, a lo mejor la suerte de que no corrieran antes al entrenador, porque dices, después llegó la Volpe y Sí, debuta. debutó a mis cuates ahí y les cambió a muchos. Por ejemplo, el Mans Andrade, que te digo que ahorita anda en Rangers, Ujú, pues sí, él se quedó con la Volpe, debutó y creo que fue el novato del año y luego de ahí se fue a Santos y se fue este, luego estuvo aquí en San Luis ok. y ahorita anda allá en Europa, pero es jugadorazo. O sea, también reconozco que desde que lo conocí dije, este güey es muy bueno, pero digo, va de la mano, tanto el suerte con talento, perseverancia, va de la mano todo eso. Ok, carnal. ¿Cómo ves? No, está muy. Es una pregunta que no le había hecho a nadie porque pues no sabía cómo tocarla, pero ahorita que tú estuviste mencionando mucho la palabra suerte, Sí. entonces dije, pues bueno, pues vamos a. Digo, Digo, va de la mano, no es que sea exclusivamente sí, no, suerte. sí, claro, claro. Claro que conlleva mucho, como te decía, mucho sacrificio, mucha disciplina, mucho talento también, digo, Ujú. realmente. Sí, luego se le ve a los chavitos de que este güey es muy bueno. Es como Messi, hermano. Messi lo trae. No hablemos de No, no esos hablemos de temas, esos ¿no? temas, no hablemos de esos temas y no me No voy a, no acabamos me, no me voy a nunca. meter, no me voy a meter en camisa de 11 varas ahorita, no, así estamos tranquilos. Bueno, ya para pasar a la última parte de la entrevista, hermano, quisiera hacerte unas preguntas. Mm, em, ¿Tienes algún momento que tú crees que marcó tu carrera futbolística? O sea, que a partir de ahí tú dijiste, ¿sabes qué? Como que esto fue el punto con lo que yo a partir de aquí dije, ¿sabes qué? Pues ya no sé, crees que algún momento, no sé, unas personas me han dicho, es que pues yo creo que la lesión que me pasó fue muy importante porque yo creo que ¿La pues, razón para dejarlo o para impulsarme? para impulsarte. Pues la pretemporada, realmente ahí fue cuando dije, ay, güey, sí puedo. Y ser consciente que tenía 16 años y
Me tocó salir en el FIFA, o sea, yo tenía 16 años y me veía ahí en el FIFA 11. Y fue como que, ay, güey, sí se puede, o sea, fue como el tener claro lo que uno quiere y el entrenar tanto, fue como, ay, sí se puede. Entonces de ahí fue que tomé un impulso de echarle más ganas, más kilos al deporte. Okay. Y pues sí, ese momento fue el que... ¿Y el que lo haya determinado que ahí se acababa el fútbol? También la edad, o sea, llegó un punto en el que dije, si no llego a debutar a tal edad, ya, o a consolidarme a tal edad, lo voy a dejar. Porque también no quería dejar de lado los estudios y no quería dejar ya de lado perderme todavía más eventos familiares y demás. Y no me arrepiento, fíjate, ahorita, como te comentaba ahorita, Ujú. el fútbol da mucho también de este lado. Ok, sí, bueno, ahí te me adelantaste porque esa era la siguiente pregunta, no te arrepientes de nada. O sea, No, volverías a escribir tu historia tal cual fue. sí, totalmente, porque agradecido de haber vivido esa experiencia, realmente, pues fue buena, digo, disfruté mucho el haber estado codo a codo con a lo mejor jugadores, Ujú. con Michael Arroyo, que digo que tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién llegó a México, Ujú. y sí marcaba diferencia desde que le llegaba. Sí, O sí, era un sea, jugadorazo. sí, jugadoras. Y ya, ya para ya finalizar, si tú pudieras regresar el tiempo y darle un consejo al Memo que debutó, que estaba en esa pretemporada con primer equipo, ¿tú qué le dirías? Mm, sí, que me enfoque más en el deporte, que deje de lado los comentarios buenos o malos de la gente que no... Digo, porque a veces uno se dejaba llevar por los comentarios ajenos y al final me distraía de lo que yo tenía en mente. Simplemente sería enfocarme al deporte, de enfocarte nuevamente a lo que quieres y ya, pero sería eso, hermano. Ok. Y por último, ¿hasta cuándo vas a dejar que ruede? ¿Hasta cuándo vas a decir, ya Híjole, no voy más? qué buena pregunta. Fíjate que actualmente ya no juego fútbol. Ok. Digo, cambian las prioridades y ahora Ujú. que vas a ser papá lo vas a entender. Digo, yo prefiero irme a desayunar con mi familia, con mis hijas, que ir a jugar fútbol. Digo, ya un punto donde ya no lo disfruto, ya era pelearme con el árbitro, frustrarme más que nada por las decisiones de Sí, árbitro, frustrarme con jugadores que hacen trampa en el fútbol, que güey, venimos a jugar, no venimos sí. así. Entonces ya no lo disfrutaba y actualmente ya no juego. Ok. Me encanta jugar tenis, de repente voy a jugar ahí con el Reglas o con el Oso y así. Pero fútbol como tal ya, por lo pronto ahorita hice una pausa. Ok, pero no está como tal ya colgado los botines de no regreso. No, de momento sí no estoy jugando, pero en un futuro digo, ¿por qué no? Por- ¿Cómo ves? No, está bien, está bien. Ese, por favor, te iba a decir, sí, me apoyabas a firmar esa playera. Es Ah, claro que parte sí. de lo que me han De estado la rutina. regalando una firma a los invitados, en la parte que tú quieras, Ah, de en lujo, donde güey. gustes, o si quieres apoyarte aquí en la mesa, como tú veas, hermano. Muy bien. ¿Quién ha firmado estas? ¿Mande? ¿Quién ha venido de invitados? El Chito, ¿Chito Hurtado? Chito Hurtado, Tyson, mi cuñado Chito Villegas, mi hermano Miguel. Bueno, no voy a quemar a los que van a venir todavía, no voy a spoilear. Kalish también Ah, buen han Kalish. estado aquí apoyándome en este nuevo proyecto, que la intención es dar a conocer al talento que hay potosino, porque para mí creo que hay mucho Sí, hay y a lo mucho. mejor tal vez en parte, sí, como dices, desperdiciado. Y resaltar lo que se consiguió, porque no es fácil llegar hasta donde tú llegaste y conseguir lo que muchos anhelamos, que es, pues, tener ese cachito de primera división. Digo, uno estando de balonero se emocionaba, yo imagínate ya estando cambiado con tus tachones y estar compartiendo con el Chango Moreno o Mm. con el Mickey Arroyo ahí un vestidor, o con solo el buenos días y estar entrenando o cubriéndolo, pues es una experiencia Sí, que es bueno. muchos hubiéramos querido. Y créeme que, que aunque sea un pedacito, ya a mí me hubiera gustado mucho. Muy bien, mi hermano. No, pues, mira, también te traje un detallito. Es una playera con la que debuté allá en Chiapas. Entonces te la regalo Muchas con mucho gracias, cariño. carnal. No creo que me quede, pero No, ni a mí, güey. Ni a mí. la vamos a Eso poner aquí con el recuerdo, te hablo. pero fírmamela. Ah, cómo Si no. me Te hablo la, de si- hace 10 kilos, hace 10 años.
por favor, si me regalas tu firma. Sí, hermano. Pues muy bien, pues mucho éxito en tu proyecto, güey. Vas a ver No, que gracias a ti por venir, gracias por contar esta parte de tu historia que créeme es de admirar. Lo que, lo que yo admiro mucho de la gente que viene es la perseverancia que tiene, las ganas de salir adelante, que creo que todos, esa parte nunca ha faltado, o sea, querer llegar a ser alguien en cuestión futbolísticamente, ¿verdad? Ya si el fútbol lo llevó por otro camino, pues bueno, es diferente, pero agradezco mucho tu tiempo, gracias por venir a contar esta historia con nosotros. Yo no la conocía en lo personal, sabía dónde habías jugado, pero no sabía cómo había sido ese proceso o tal vez el conocer al Memo que luchó, que se fue a otro lugar a intentarlo, pero no se le dio, pero lo intentó. sí, Y a mí esa parte de esas entrevistas me ha estado gustando mucho, porque conozco la historia que está detrás, no nada más la persona que todos ven por encima, sino hay un trabajo por detrás que muchos no conocemos. así es, hermano. Y mucho es admirable, la verdad, y te incluyo dentro de todas las que he entrevistado, les admiro mucho porque llegaron a donde uno hubiera querido y aparte, pues, el gran ser humano que son cada uno de ustedes. Y te agradezco mucho por tomarte el tiempo de No, venir igual. aquí. Te agradezco porque nos haces recordar, güey. Al final recordar es vivir y es bonito, aunque ya tiene tiempo, es bonito recordar esas etapas, güey. Es la idea, o sea, recordarlo y a veces hasta uno se pone nervioso de pues, qué más pasó o Como, que, ajá, o güey, sea, como uno quisiera estar en tu mente y a ver, pues, cómo viviste esa etapa, pero el simple hecho de que tú me la cuentes, vamos, nos la imaginamos y pues no, y no lo creas, todo, volvemos a todo, todo vivir. aplica como en el fútbol como en la vida. O sea, el que persevera alcanza y al final, digo, del fútbol aprendes muchas cosas que en la vida diaria lo ves. Entonces, no, te agradezco por darme el espacio de compartir y recordar, porque, pues sí, es un tema, una bonita etapa que me tocó vivir, No, gracias a Dios. gracias a ti, hermano. Gracias por venir y por darte el tiempo de venir hasta acá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ahí andamos subiendo todo tipo de contenido, de Ya te reels, de vi, ya vi que entrevistas. andas metiendo Sí, goles. pues es un día más en la oficina. Muy bien, hermano. Pero ahí no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna persona que conozcan o si tú tienes a alguien que tú digas, ¿sabes qué? Sí, Yo conozco a este güey y su historia también sí, es le voy a decir interesante. a Edward, el cuate que juega en Dubái, Sí, su esposa y sus hijos están aquí en San Luis, entonces a lo mejor la próxima semana viene para sí, que pues vean. Está sí, muy buena sí, su si historia, nos la lo verdad. puedes conseguir, te lo agradecería mucho. Igual déjenlo ahí en los comentarios. Si conocen a alguien, se los agradecería mucho que me lo puedan por ahí poner en contacto. Y gracias, hermano. Gracias por contar tu No, historia. gracias Y por la nomás, a invitación. ver, préstame la playera para que quede muestra. Aquí está, con la que debutaste en Copa en Chiapas, Jaguares de Chiapas, 39. 39. ¿Aquí qué número eras? Aquí en San Luis, el 35. Justo estaba viendo ahorita las playeras ahí, traía el 30, ni me acordaba, era el 35. El 35. Ujú. Bueno, muchas gracias, hermano. Sale, hermano. Gracias y gracias por vernos. Cuídense, que tengan una excelente semana o día